Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, miércoles 18 de septiembre, con el tema Bocio, a cargo de la doctora Araceli Rimasca Mamani, médico residente del Servicio de Cabeza y Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rimasca. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Mm, Muy buenos días, muy buenas tardes. Como se ha indicado, soy médico residente del tercer año de la especialidad de correspondiente a cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en el Hospital Arzobispo Loaiza. Se me ha dado la indicación de presentar una pequeña ponencia respecto a lo que es bocio, un resumen sucinto y un poquito de manejo al respecto. Entonces, comenzando, para empezar, mencionar que el bocio, bueno, respecto a los objetivos académicos que vamos a obtener en la charla, vamos a hablar un poquito de definición de voz y sus tipos, la clasificación del mismo, las causas, entre las cuales vemos que la primera, bueno, en un momento dado, la principal causa era la deficiencia de yodo, así como un pequeño resumen sucinto sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico en general. Respecto a la definición, como pueden ver en el PPT, es un crecimiento tiroideo que puede ser localizado o puede ser genérico, que puede afectar a cualquier parte específica de la tiroides y que puede ser difuso nodular, como les había comentado. En gráfico pueden ver a la mano en la parte inferior una tiroides normal, una que tiene un bocio difuso, donde hay un crecimiento generalizado, y tercera imagen, un bocio que está localizado solo en el lóbulo tiroideo izquierdo, donde el crecimiento es nodular o impresiona solo la que está afectando a un solo lóbulo. Respecto a los tipos de bocio, podemos tener diferentes tipos de bocio. Podemos hablar de un bocio simple, difuso o endémico. Un bocio simple podría tratarse en tal caso de que es un crecimiento localizado o difuso, sin cambios en su consistencia. Usualmente son hipofuncionantes y no hay una causa específica al momento. Importante mencionar, y vamos a hablar más adelante, de que pueden haber nodulares y difusos también, o nodulares y multinodulares, y que incluso al momento del diagnóstico en un paciente se puede encontrar, es muy frecuente encontrar incidentalmente nódulos tiroideos que no necesariamente nos salen de malignidad, benignidad o alguna patología asociada. Es muy frecuente el hecho de encontrar nódulos en los pacientes, y vamos a ver más adelante que justo también ese es el motivo por el cual no se hace como un screening, como en otras enfermedades, el hecho de ecografías seriadas. Respecto al bocio difuso, bueno, vamos a ver que hay un crecimiento simétrico en ambos lóbulos de las tiroides y que no necesariamente se detectan nódulos al palpación, pero es un crecimiento que involucra todo el lóbulo de la tiroides, ¿no? Y respecto a un bocio endémico, pues es más una definición estadística donde nos habla que corresponden más del 5% de los adolescentes y preadolescentes o un 30% de la población en general. Respecto a los tipos de bocio, como les indicaba, puede ser nodular o multinodular. El nodular cuando se restringe a un solo área de la tiroides, o multinodular cuando está diseminada, así como que podemos ver el PET scan en ambas imágenes. En la parte inferior vemos que hay una zona hiperpigmentada donde se ve hipermetabolismo, y hay bueno, aquí en esta parte, y es justo la parte que corresponde al nódulo, y aquí donde corresponde hay zonas donde capta más hipermetabolismo, por tanto o sea, puede hablar de un multinodular. Respecto a los grados de bocio, hay una clasificación que se utiliza, que es la generada por la Organización Mundial de la Salud, donde va a depender de nuestro examen físico, si es que el bocio es evidenciable a la vista o no. El grado 0 va a ser cuando pues, no se evidencia, el grado 1 va a ser la tiroides palpable, el grado 2 cuando va a ser visible en el cuello normal, y el grado 3 pues donde se ve a distancia, que usualmente son los que nos llegan al hospital, son bocios grandes de 10, 12 centímetros. Sin embargo, también vemos que hay bocios pequeños. Tenemos que quitar también un poco la idea del hecho de que un bocio, una tiroides que no se ve,
no significa que no tenga bocio, puede ser un nodular como hemos visto antes, que simplemente esté restringida a una zona de la tiroides y que pues ameritaría también su estudio, como no, de acuerdo a las evaluaciones correspondientes o la clínica del paciente que presente en el momento de la examinación. Respecto a la fisiopatología, algo sucinto, pues es que el bocio va a ser una respuesta adaptativa a las células foliculares, va a depender sobre, bueno, conocemos todos, la mayoría, lo que es el feedback de la retroalimentación hormonal. Vamos a ver que va a haber una disminución de las hormonas tiroideas, va a haber una alteración en la retroalimentación, por lo tanto va a haber un incremento de TSH, ¿no? El incremento de TSH va a generar una hipertrofia compensadora, por lo tanto, usualmente como respuesta a un incremento de la T3 y T4 con subsecuente disminución de la TSH, pero ya en una segunda etapa o un segundo momento. Usualmente se asocia el crecimiento de lo que es la glándula tiroides a este estímulo de la TSH, que va a estimular estos receptores específicos, generando el crecimiento de la hipertrofia del mismo. Y por este mismo procedimiento que les acabo de comentar, va a haber diferentes tipos de causas respecto a la fisiopatología. Más que dos tipos específicos, podríamos clasificarlo en dos áreas específicas, tales como el dependiente de las hormonas tiroideas, que sería la TSH, y los independientes de la hormona tiroidea. Cuando hablamos de dependientes de la hormona tiroidea, hablamos como principal causa los posiógenos. Y cuando hablamos de estos posiógenos, pues pues no a todos nos es muy común conocido lo que es el déficit de yodo y los alimentos posiógenos y diferentes medicamentos que van a alterar la captación de yodo, por lo tanto va a haber una menor producción de las hormonas tiroideas y una subsecuente incremento en el volumen de la hormona tiroide, de la tiroides como tal, del órgano de la tiroides, para poder compensar este déficit. Puede deberse también a causas inflamatorias infiltrativas como tiroiditis, infiltración por histocitos, cáncer, alteraciones congénitas, hemagenesis, inhomogénesis, etc. Bueno, yendo sobre el primer punto que era los biociógenos, era importante mencionar que la mayor causa, bueno, que se describía era la deficiencia de yodo, donde era la principal causa de bocio endémico. Actualmente nosotros tenemos una indicación, una recomendación de consumo de yodo específica para cada grupo etario y también para cada caracterización, ya sea, por ejemplo, a la mujer en edad reproductiva, el embarazo, lactancia, adultos o niños. Debemos mencionar también de que, por ejemplo, en lo que respecta al consumo de yodo, pues aparentemente a nivel mundial nosotros tenemos un buen consumo más que adecuado. Aquí está Perú, podemos ver las gráficas y según la gráfica lo que nos corresponde es de que tenemos un consumo pues adecuado de yodo. Según ello, también podemos ver otros medicamentos que puedan alterar esta captación de yodo, que por ejemplo el litio, a pacientes que consuman amiodarona, risocinol, o alimentos bociógenos tales como por ejemplo el col, los nabos, la yuca. Hay que mencionar aquí, pues, hay que ser un poquito más específicos en el sentido de que no por comerlo o alimentarse una vez o dos veces de esos alimentos vamos a generar esa deficiencia, sino va a ser un consumo crónico prolongado. También va a estar asociada a la soya, mijo, sorgo, etcétera, o agua potable que pueda contener contaminantes específicos, tales como el resveratrol, los disulfuros, etcétera, que puedan generar esta alteración. Respecto a las patologías que no van a depender del estímulo de la hormona, pues tenemos otras causas, infiltraciones por enfermedades autoinmunes como Hashimoto, estimulación abnormal, por ejemplo, ya puede ser hipofisiaria, por hormonas tiroideas, estimulación de otras hormonas concomitantes o por anticuerpos, por ejemplo, la enfermedad de Graves. Bueno, en resumen, de esta parte de fisiopatología, lo importante era mencionar de que pues hay múltiples causas para que se pueda generar el bocio, por eso es muy importante al momento de la examinación y el examinación y los posteriores exámenes clínicos que se haga el paciente, sea un examen completo, sucinto sobre los antecedentes, sobre comorbilidades, sobre otras patologías que pueda tener el paciente y que no necesariamente, como han visto, se trata de una sola causa, sino pueden abarcar múltiples causas que estén generando este bocio. Muchas de estas causas incluso pueden remitir si se logra manejar la enfermedad de fondo. Póngase que sea una resistencia a monotiroideas o un tumor hipofisiario productor de TSH. O sea, en lo que respecta a mi especialidad, lo que es cabeza y cuello, a mí me importa mucho definir cuál es el origen de este bocio, porque si yo resuelvo la causa de fondo, la causa principal, muy pocas veces incluso evitaría el manejo quirúrgico dependiendo de la etiología o de la causa que ha generado esta misma.
Bueno, en general también quería mencionarles que un pequeño resumen de aquí, que usualmente los nódulos tiroideos, que es lo más frecuente que vemos aquí, pueden empezar como hiperplasia, pueden evolucionar a una neoplasia maligna, pueden pasar a un nódulo autónomo y posteriormente nódulo tóxico. Nosotros hablamos de nódulo tóxico autónomo cuando son funcionantes. ¿A qué nos referimos con la funcionalidad? Vamos a ver qué parte del examen va a ser pedir un perfil tiroideo cuando evaluemos este tipo de pacientes y de acuerdo a esto vamos a ver cómo es la funcionalidad de este nódulo, ¿no? Como les comenzaba diciendo, pues es muy importante sumar la anamnesis, la exploración física, los estudios complementarios al momento de tratar sobre un paciente. Cuando hablamos de los antecedentes, pues tenemos que ver lo que es el origen, de qué parte de Perú está viniendo. Vemos que hay zonas endémicas que tienen bocio, hay antecedentes familiares, hay una carga genética asociada al bocio. Si los familiares han tenido cáncer, si los familiares abuelos han tenido bocio, si es que alguna vez, y todavía hay zonas en Perú donde se consume sal no yodada, las circunstancias de aparición del bocio por la fisiopatología que les he mencionado, que hay múltiples causas y comorbilidades que puedan generar esta misma, y datos comprensivos. Pues, sobre todo en la anamnesis, buscar, usualmente cuando un bocio va incrementando de tamaño, puede generar pues ya algunas otras sintomatologías como es la disfagia o un poquito de disnea, dependiendo del tamaño del bocio. Cabe mencionar aquí en este punto que es muy poco probable que una patología benigna tendría que ser de un gran tamaño, notable tamaño, para poder generar un poquito de disfagia o disnea. Por lo general, 8 centímetros, 5 centímetros, muy poco probable. Hemos tenido bocios aquí que han llegado a 10, 12 centímetros, incluso hasta 16 centímetros, donde los pacientes no presentaban ni disnea ni disfagia, pero sí se evidenciaba que era una tumoración de notable tamaño. Y también importa mucho el tiempo de presentación. Recordemos también que posiblemente estos pacientes y la mayoría de los pacientes que son de periferia sí presentan el bocio y es muy común en la comunidad para ellos presentar el bocio y pues dejan que vaya creciendo el bocio, pasan 10, 15 años y este bocio puede desdiferenciarse a una neoplasia maligna o similar donde ya sí amerita otro manejo. Por lo tanto, es muy importante recabar esos datos. Es incluso muy importante saber que si, digamos, nuestro paciente ya ha tenido el diagnóstico de bocio y, por ejemplo, está muy acostumbrado al mismo, saber cada cuánto lleva sus controles y si es que un paciente está siendo definido para manejo por controles, pues empezar a hacer las ecografías seriadas y lo que corresponda. Entonces, la parte de la anamnesis queda muy importante para nosotros. Respecto a la exploración física también. Nosotros siempre evaluamos lo que es el tamaño, la superficie y consistencia. Como les comentaba, puede ir desde un nódulo hasta un bocio difuso. Cuando es un nódulo tiroideo, pues usualmente va a depender o impresionar la dependencia de un solo lóbulo tiroideo. Pero cuando es un difuso, pues vemos que involucra bueno, casi todo el órgano de la tiroides y se evidencia incluso a la deglución, al movimiento durante la deglución. Es muy importante evaluar la movilidad de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque si es que está adherida, pues nos habla de posiblemente una desdiferenciación o similar. Los signos de compresión de bocio. También recordemos que aquí está el signo de Pemberley. Por aquí también, donde es vemos que el bocio, por el gran tamaño, está comprimiendo algunas estructuras sanguíneas, bueno, venosas y vasculares, aledañas que puedan estar generando una compresión secundaria y puedan estar generando que haya una alteración en este mismo. Entonces, buscar ese lado, pero eso se va a relacionar también sobre todo al tamaño del bocio, a la localización del mismo. Las adenomegalias, cuando hablamos de bocio, lo más frecuente es que sean benignos, o sea, un Bethesda 2, pero como se iba mencionando, muchas veces los pacientes de periferia pues tienen esta tumoración en cuello que va de una edad de 10, 15 años, por lo cual va evolucionando. Y muchas veces en estos pacientes es de donde nosotros le llamamos desdiferenciar, ¿no? Se desdiferencia desde lo que era un bocio de 2, va evolucionando a lo que es un desdiferenciado, ya sea bueno, tenemos diferentes tipos allí, pero va evolucionando, por decirlo así, a un cáncer y ya va generándose malignidad en el bocio. Entonces eso también va a manejar, va a alterar lo que es
la evolución del tratamiento, sobre todo el tratamiento del mismo, ¿no? Y lo más importante son los signos de hiper o hipotiroidismo. Para esto nosotros siempre solicitamos, cuando vemos un paciente que tiene un nódulo tiroideo, una ecografía de partes blandas para poder clasificar y estratificar este nódulo. Cuando nos den la ecografía de partes blandas, nosotros nos van a dar características de benignidad o malignidad, nos van a empezar a hablar de TIRATS y según ello, pues también se va definiendo si es que la paciente merita o no una ecografía dirigida por aspiración por fina, pero de primera instancia siempre es necesario entre un nódulo solicitar una ecografía de partes blandas y un perfil tiroideo. La ecografía de partes blandas, como les indicaba, para caracterizar la tumoración nódulo masa, y el perfil tiroideo para definir si es un normo funcionante, hipofuncionante e hiperfuncionante. Nos importan más los hipofuncionantes porque estos pacientes son los que van a meditar el manejo de la hipotirosina. Recordemos que bueno, es muy importante, el hipotiroidismo es mucho más grave que el hiper para nosotros, entonces en ese sentido, para empezar un pronto diagnóstico en el paciente cuando son hiperfuncionantes, pues ya empezamos también con medicamentos que inhiban la función de los mismos y también ameritarán un manejo por endocrinología. Entonces, ante todo paciente que nosotros tengamos con una masa en cuello, siempre priorizar una ecografía y un perfil tiroideo. Cuando tengamos ambos, es mucho más fácil la referencia a nuestros hospitales e incluso en muchos pacientes de estos probablemente solo queden con endocrinología, que sea pues una tumoración que no vaya a incrementar en tamaño y que un perfil tiroideo póngase normofuncionante, pues no va a meditar mayor manejo más que controles ocasionales. Pero si es que nosotros vemos que es un paciente que en una ecografía previa ha tenido un nódulo de 2 centímetros, un nódulo que ha ido creciendo en tamaño y que a los 6 meses ya vemos que ha duplicado el tamaño y que ya altera el perfil tiroideo, pues nos va a hablar de otra, tal vez de otro tipo de patología, ¿no? Entonces, incluso de otro tipo de clasificación del tumor mismo. Y va a meritar tal vez un manejo más exhaustivo como el ECOVAF y exámenes subsecuentes para definir el tipo de citología que corresponde a ese tumor y con ello definir el tratamiento respectivo. Como les había ido comentando durante toda la charla, pues tenemos dos tipos de manejo, un médico y un quirúrgico. Respecto al manejo médico, eh, va a ir de acuerdo al perfil tiroideo, como les mencionaba, y de acuerdo a la ecografía. Muchas veces, si son hipofuncionantes, se les da su levotirosina, se les va a hacer los controles con endocrinología y se va monitorizando el crecimiento de este nódulo tiroideo, o más que crecimiento, pues alteración o que durante los controles empecemos a detectar signos de malignidad. Y respecto al quirúrgico, en respecto a lo que es bocio específicamente con un Bethesda 2, la mayoría de los quirúrgicos se van a dar cuando la clínica sea muy tenga clínica compresiva, que es muy poco frecuente. Cuando se sospeche malignidad, sobre todo en esos casos donde son de larga data, de 10 15 años y que empiezan a desdiferenciarse. Y en el crecimiento exagerado, donde, como les comento, hemos tenido casos que han tenido pacientes con bocio de 10 12 20 centímetros, que realmente es un tumor muy grande, realmente para el cuello de un paciente con, bueno, más o menos un fenotipo como es el nuestro, ¿no? Y que va a meritar tal vez el quirúrgico simplemente por el ya disconfort que genera la masa. En general, el pronóstico es muy bueno cuando se habla de bocio, es una patología benigna, manejable y que tiene su tratamiento médico como quirúrgico. La evolución es lo que nos genera ya los problemas en el tratamiento del mismo, en el sentido de que muchas veces nuestros pacientes lamentablemente no son responsables al momento de hacer sus controles. Entonces uno le puede encontrar a un paciente con un nódulo tiroideo que tiene indicaciones de ser benigno, que es normofuncionante. En ese caso de esos pacientes, pues probablemente se les haga su control al año o de acuerdo a sus antecedentes cada 6 meses. Y pues, no lo cita el paciente, pues no vuelve hasta dentro de 5, 6, 7 años, donde la tumoración ya ha incrementado, duplicado, triplicado su tamaño y pues recién quieren un manejo, ¿no? Entonces, en este momento, en este punto, sería importante mencionar que muchas veces cuando nosotros encontramos a un paciente con un nódulo tiroideo y un perfil no funcionante, pues va a meditar simplemente controles cada año y todo, y hablar con familiar sobre todo
de la importancia de estos controles. Y si es que en algún momento se fuese a referir, pues la importancia de tener la ecografía y el perfil tiroideo para que si es que encontramos a un paciente hipohipertiroideo, darle la medicación correspondiente cuanto antes y empezar a corregir esto, porque obviamente un paciente que no está eutiroideo, muy, a pesar de que amerite un tratamiento quirúrgico, muy probablemente se le pase a este, porque nosotros sí o sí tenemos que entrar con un perfil tiroideo corregido, ¿no? Y bueno, eso sería más todo. No sé si es que tienen alguna pregunta al respecto. Me parece que ha sido un poquito sucinto y puntual. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ahí podrán ver de las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima teleguía. Ha sido un honor tener el día de hoy con nosotros, doctora Rimasca. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.